repetir tu nombre, por favor? Claro, mi nombre es Alejandro Michán Hoyos. Quien me presenta con él es un primo, como hermano, que en algún momento él, que es músico también, descubre que David andaba en búsqueda de alguna editorial para promover su trabajo. Este primo, Cheva, le dice a David: oye, ¿qué crees? Mi primo tiene una editorial, apenas va empezando, pero confío mucho en él, no sé. Y de ahí nos reunimos un día en el Péndulo de la Ciudad de México, en un café, y tuvimos una charla muy interesante en la que creo que ambos estuvimos muy contentos con cada uno, yo como su trabajo de autor. La plática, la charla giró en torno a la literatura, lo que él quería hacer en un futuro, y pues él creo que también quedó un poco contento con lo que yo pude ofrecerle, y en ese momento iniciamos pues un camino de acompañamiento, de mucho diálogo, que duró aproximadamente un año. Esa reunión fue como 2 o 3 semanas antes del confinamiento, ya más del primer confinamiento, que quizás ha sido de los más fuertes, donde había mucha incertidumbre y todo. Entonces ya todo lo demás pues nos acompañamos en línea, ¿no? Creo que en mi caso, como lector, he tenido algunas experiencias con escritores y escritoras que han hecho aforismos, y que siempre me ha llamado mucho la atención la manera en la que puedes acomodar eso en un libro. Antonio Porcia, Marguerite Yourcenar, el propio Émile Cioran, son autores que me han marcado de cierta manera, que los releo y vuelvo siempre a ellos. Y entonces, un poco a partir de esas lecturas, de ver un poco cómo se hicieron esos libros, fue que pensé que al final la frase, la brevedad, aún que estuvo en Twitter, bueno, está, un poco como dice David, pues de entrada ya el hecho de compilarlos, ¿no? No tienes que irlos a buscar allá al feed, ¿no? de Twitter. Y por otro lado también me parece que algo que nos gustó mucho fue el trabajo de curaduría, ¿no? Como un poco entender por qué iban a estar acomodados 280, que claro que hay una relación con los 280 caracteres de Twitter. Al mismo tiempo hubo trabajo de reescritura, sí hubo, no todos definitivamente pasaron así. Aparte de la corrección de estilo, la forma de enumerarlos o no, la caja, el margen, los márgenes, qué tanto se iban a ampliar, la separación, pusimos un detalle de una pequeña florecita. Todo eso me parece que al final, pues decantado así en un libro, nos hizo pensar que valía mucho la pena. Mira, nosotros, mi socia Jacqueline Pérez Guevara, que ahora está en Turquía haciendo trabajos de promoción cultural y diversas cosas, en algún momento cuando nos juntamos y decidimos iniciar este proyecto, pues un poco la apuesta tanto monetaria como ideológica, estética, de todo tipo, es querer apoyar, promover la poesía fundamentalmente, o inclusive ahora pensamos, bueno, claro, este es un libro de aforismos que aunque de pronto se cruzan varios géneros ahí, también pensamos que queremos publicar géneros que no necesariamente sea la novela, ¿no? Este género narrativo que todo el tiempo es el que se consume, el que se vende. Una apuesta de la editorial es intentar buscar a otros géneros, a otros autores y autoras que escriban otro tipo de géneros, en especial la poesía, el ensayo, el aforismo, las traducciones. Y pues un poco, pues de entrada sale de nuestra bolsa, o sea, de esta idea de querer iniciar un negocio propio, pero que al final creemos que puede, que al hacer este trabajo de difusión literaria, pues estamos aportando no sé qué al mundo, ¿no? Algo un poco quizá de esa pasión que tanto ella como yo, lectores muy ávidos de todo tipo de géneros,
nos apasiona pensar que pueda llegar a las manos de otros y otras lectores, ¿no? Inclusive nuestra opción es el autor no pone un solo peso, la autora no pone un solo peso, ¿no? Nosotros nos encargamos de todo eso, intentamos hasta dar un porcentaje que de pronto creemos que es un poco mayor al que quizá otras editoriales dan, porque al final lo estamos haciendo. Esta frase acuñada, ya medio trillada de por amor al arte, me parece que tiene un trasfondo que es más interesante que como a veces se usa. O sea, uno hace arte porque pues tienes amor por ello. El hecho de que al final haya cierta o no remuneración o una plataforma económica dependerá mucho, de pues sí, creo que de qué tanto amor le pongas, ¿no? Y de otros factores que definitivamente a veces no están en nuestro control, ¿no? Pero en ese sentido, pues hasta ahorita nosotros estamos generando nuestros propios recursos, autogestionándonos financieramente, y bueno, ojalá después podamos acceder a ciertas becas o financiamientos para editoriales emergentes y pequeñas como la nuestra. Claro, Olbios es una palabra que en griego antiguo significa bienaventuranza, dicha, como fortuna, y se encuentra en alguno de los hexámetros de la Odisea, y nos pareció que vestía un nombre que vestía mucho a una editorial emergente y que casi nació junto con la pandemia. Entonces nos pareció que esa bendición, sin el significado religioso de la palabra, pero esa bendición podía hasta en el mismo nombre determinar una realidad que es la que queremos que tenga la editorial, ¿no? Entonces es eso. Ahora tenemos un libro que fue el libro con el que abrimos, la editorial con el que nos iniciamos. Es un poema de largo aliento, un poema narrativo de largo aliento que se llama Pájaros, el libro se llama Pájaros, y es un libro muy interesante. Tiene ciertas ilustraciones, el poema nos pareció interesantísimo. Tiene una métrica que tiende más quizá a un acomodo un poco más tradicional de estrofas, y entonces eso también nos pareció muy importante, iniciar con un libro de poesía que nos gustara, que nos pareciera relevante, y sí, un poco con esa misma frescura querer seguir haciendo los que siguen. Tenemos otra en puerta, tenemos un libro de cuentos que saldrá pronto de un autor morelense. Tenemos a poetas costarricenses, mujeres, y un par de poetas jóvenes también costarricenses que los vamos a antologar, que nos pareció también muy interesante esa propuesta. Y por ahí la traducción de un libro de una autora que se llama Pascal Petit, que el libro se llama Mama Amazónica, y que pronto lo traduciremos también. Genial, es un tipazo. Yo no conocía su música cuando el primer contacto que tuvimos, sabía quién era, que pues, era un autor, una figura muy relevante. Había hecho colaboraciones con Natalia Lafourcade, con Mon Laferte, con artistas que inclusive a mí me gustan mucho, pero no había escuchado su música. Entonces creo que eso lo hizo inclusive un poco también genuino, ¿no? No fue tanto esta idea de me encanta tu música, ergo quiero hacerte un libro, sino fue como, a ver, no sé quién eres, ¿no? En esa figura o en esa faceta de músico, y conocerlo, el acompañamiento ha sido fascinante desde el primer momento. Pues nos gusta mucho involucrar a los y las autoras, porque creemos que pues, no tomar nada más la decisión nosotros de portada, de todo, sino entonces todo ese diálogo fue increíble. Y ahora que estamos en las presentaciones y vamos en road trip por todos lados, la charla, el diálogo, es una persona interesantísima y muy talentosa. Estamos como Olbios Editorial casi en todos lados, o sea, la arroba en Instagram es Olbios-editorial, en Facebook Olbios Editorial seguido. En el Twitter no lo hemos actualizado mucho, pero también nos encuentran como Olbios Editorial, aunque lo hemos olvidado un poco. Y próximamente tendremos nuestra página web. Gracias a ustedes.